Hoy quiero compartir un mensaje que nos hablan los evangelios sobre mar adentro. ¿Cuántos han estado dentro de un barco y han navegado mar adentro? ¿Hay alguien aquí que lo ha hecho? Yo sí. Nadie ha ido en barco, todos en avión, pero nadie en barco. Muy bien, en canoa, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos. Primero vamos a orar y luego vamos a leer. Vamos a orar, vamos a decirle, mira, yo necesito, hermanos, cuanto más pasan los años, yo más necesito de que el Señor me use. Más entiendo mi dependencia absoluta a Él. Cuanto pasan los años, más incompetente me veo. Porque, hermanos, el único que marca la diferencia es Jesús. Por eso vamos a orarles todo, vamos a orarles al Señor, vamos a decirle al Señor que en esta tarde nos hable. Si usted quiere que le hable, dígaselo. Si no, no va a hablar a todos menos a usted. Pero si usted quiere que Dios le hable, dígale, Señor, habla a mi vida. Cierre sus ojos en esta tarde. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la nueva oportunidad que hemos tenido de alabarte, de adorarte, de bendecirte, de ensalzarte. Señor, nuevamente nos encontramos para escuchar tu palabra en lugares angostos, estrechos, pero estamos con hambre de ti, Señor. Por eso te rogamos que tú en esta tarde, Señor, nos hables. Yo presento cada persona que aquí estamos en esta tarde. Cada uno, por favor, Señor, conforme nuestra necesidad. Habla a nuestras vidas y llévate toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración de tu pueblo. Señor, y rompe toda pared, toda barrera, todo aquello que trate, Señor, de impedir tu bendición, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos este lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje, el título de hoy, se llama Mar Adentro. A veces el Señor espiritualmente nos tiene que llevar mar adentro. No se agarre ahora a una lancha o el barco de las golondrinas, este que está aquí en el puerto, y diga, el pastor me ha dicho que tengo que ir mar adentro para que Dios me hable. No, no estoy hablando esto. Estoy hablando que a veces el Señor tiene que llevarnos mar adentro. Cuando me refiero a mar adentro, la Biblia simboliza sobre las pruebas, las tribulaciones, las luchas, ¿verdad? Para ello quiero que me acompañes al libro de Lucas. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y no solo de él, sino de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Interesante, ¿verdad? Este pasaje, yo cuanto más lo leo, más me gusta. Imagínense, Jesús está predicando y llega un momento en el cual él ha comenzado su ministerio y llega a la orilla del mar, la multitud viene y ya no sabe cómo predicar. No había altavoces, no había micrófonos. Y Jesús toma la decisión de tomar un barco, una barquita de pescadores. Hermanos, a veces el Señor utiliza los medios más sorprendentes
para predicar. Yo imagino la barca de un pescador, hermano, no es lo mismo que meterse en un Mercedes o en un Audi o en un BMW. El olor del ambientador no era el olor de la barca. La barca de pescadores, yo he estado en algunas barcas ahí cerquita de pescadores, hermanos, el pescado huele diferente, huele fuerte. Pero Jesús vio esa barca y no le importó. Lo mismo que cuando Jesús nos vio perdidos en el pecado, Él extendió su mano y nos sacó de donde estábamos. Algunos, perdónenme la expresión, olíamos más fuerte que el pescado. El pecado era tan grande en nosotros y no le importó. Él fue a esa barca, Él vino a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, Jesús predica, le dice, sin conocer ahí a Pedro. Bueno, el capítulo anterior nos habla de que había ido a casa de la suegra de Pedro, o a casa de Pedro, y que sanó a su suegra. Imagínense, conocía de pronto a la suegra de Pedro. Eso lo dice el capítulo anterior del libro que hemos leído. Ahora, Él predica desde ese lugar. A veces, hermanos, tenemos un puesto de trabajo y el Señor nos ha puesto ahí por algo. Diga, ¡ay! A veces uno dice, ¿pero qué voy a pescar? Bueno, pues voy a aprovechar que no hay pesca para predicar. Y claro, en medio del mar, si no hay gente, no puedes predicar, pero ahí en la orilla sí. Jesús utilizó una barca de un pescador para predicar. De tal forma, hermanos, que la multitud le apretaba y Él les pudo predicar. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? Es que estoy sin trabajo. Bueno, vas al INER de vez en cuando, ¿no? Si no trabajas, irás al INER. Bueno, no importa dónde estemos trabajando, no importa dónde vayamos, lo importante es que estemos disponibles para cuando Jesús nos diga, ahora es el momento de ser usado para predicar, no le pongamos excusas. Pedro podía decir, oiga, disculpe, estamos toda la noche pescando, no hemos pescado nada, estamos limpiando la red, aparte esto huele mal. A veces le ponemos muchas excusas al Señor. Diga, ay, ¿qué van a pensar de mí? Miles de personas cada día mueren y cada día se presentan delante de Dios. ¿Ha visto usted las noticias de esta semana en Londres? Un lugar muy turístico. Un señor, por decirlo de alguna manera, agarró un coche y empezó a matar gente. Había gente que no sabía que ese iba a ser el último día. De pronto se acababan de comprar el piso, el coche, se acababa... No lo sé. Pero fue el último día de su vida. Un policía ahí, desarmado, en la puerta del palacio, fue asesinado. De pronto se despidió por la mañana de sus hijos, de su esposa, tomó el desayuno y se fue. Y no sabemos si era cristiano o no, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Le pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Recuerda, no somos salvos por acciones, no somos salvos por hacer algo, somos salvos por aceptarlo a Él, somos salvos por su sangre, amén. Ahora, dice que cuando terminó de predicar, le dijo, bueno, Simón, ahora boga mar adentro, métete dentro del mar. Yo imagino, hermanos, cuando una persona es autónoma, como sería Pedro, ¿verdad? Se ha levantado de mañana, no tiene un sueldo fijo, si no pesca, no gana. Es como un jornalero, ¿verdad? Si iba a buscar trabajo y no le daban trabajo, no comía. Él había estado toda la noche sin pescar. Él era pescador de generación, de cuna. Y ahora llega un señor vestido allí, un maestro de la palabra, que le dice, Pedro, boga mar adentro. De pronto pensó, bueno, querrá pasear un poquito este señor, querrá meterse dentro del mar. Pero cuando está dentro del lago le dice, bueno, ahora tira las redes. Y ahí ya Pedro le dice, a ver, Señor, llevamos toda la noche sin pescar. Nosotros somos profesionales. Los peces no sé qué ha pasado, se han ido. Han visto por aquí un tiburón o algo. Pero él que dijo, Señor, llevamos toda la noche pescando, más en tu palabra. Lo que marca los frutos es la palabra de Dios. Lo que marca el éxito en nuestro trabajo, en nuestra vida, es Jesús. Es la obediencia a Jesús. Él le dijo, llevamos toda la noche pescando, pero es que Jesús no estaba en la barca. Ahora Jesús le dice, tira las redes. Y él le dice, bueno, en tu palabra lo vamos a hacer, Señor, por no hacerte un feo. ¿Cuántas veces le has predicado a una persona y esa persona no quiere saber nada de Dios? Y ha estado dándoles duro y discipulado, no sé qué, y no quiere saber nada de Dios.
Y ahora llega el Señor y te dice, háblale. Pero Señor, si esto es imposible. Recuerda, todo es posible para Jesús. A veces la última palabra, a veces no. Siempre la última palabra la tiene Jesús. A veces la experiencia que tenemos en años no sirve, hermanos. Pero la obediencia a Jesús, la obediencia a lo que Él dice, es lo que trae fruto. ¿Pueden decir aleluya? Él dice que tiraron las redes y eran tantos los pescados que había dentro de esas redes, tantos los peces, que tuvieron que decirle a los de la otra barca, vengan, vengan, porque no podían meter tantos peces dentro de esa barca. ¿Sabes que la obediencia trae bendición? Amén. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer? Yo no sé, a mí me cuesta a veces obedecer a la jefa, ¿verdad? No, es verdad, hermano, nos cuesta obedecer. Porque ya venimos así, hermanos. Somos personas normalmente que nos cuesta obedecer hasta que conocemos a Jesús. Porque cuando hemos conocido a Jesús, hemos visto los resultados que es obedecer a Jesús, el resultado que trae obedecer a Dios, nuestras vidas cambian o tienen que cambiar. Porque si seguimos desobedeciendo, no hemos conocido a Jesús. Digan ay, digan aleluya. Aleluya. Pedro obedeció y tuvo fruto, de tal forma que yo les decía al principio de este mensaje que en el capítulo anterior Jesús había sanado a su suegra y él no se convierte. Y ahora ve un milagro poderoso en medio del mar. Y ahí se tira de rodillas cuando sacan los peces a la orilla, se tira de rodillas y dice, Señor, ¿qué haces aquí? No estés aquí cerca de mí, que soy un pecador, voy a morir. Dice, viendo el milagro que había sucedido. Él llevaba pescando toda la vida y sus abuelos seguramente, su padre, y nunca había visto tantos peces pescados en un momento. Y eso cambió su vida. ¿Pero dónde fue? Mar adentro. A veces el Señor nos lleva mar adentro. Y en medio de la situación adversa, en medio de lo que no podemos hacer, Él lo hace. Porque ¿quién podía hacer que, hermano, 2 milagros? Ni un solo pez en toda la noche habían pescado, ni una sardina, ni un boquerón. ¿Qué pasó esa noche en el mar? ¿Quién les dijo a esos peces, váyanse de ahí? Es que ni un pescadito habían pescado toda la noche. Eso para un pescador es frustrante. Yo he ido a pescar hace años, hermano, y es frustrante. Y eso que no soy pescador, pero tiras ahí, y haces así y no hay nada. Y se te han comido el cebo. ¿Cuánto más hay en las redes? Pues por lo menos una sardina, un boquerón. Nada. ¿Quién le dijo a esos pescados que no se acercaran? A veces estamos frustrados porque no hay fruto en lo que hacemos. Diga ay. Pero si lo he hecho bien. Señor, ¿qué está pasando que no tengo fruto? Si lo estás haciendo bien, no te preocupes. Ahora, si lo estás haciendo mal, preocúpate. Porque a veces no hay fruto porque lo hacemos mal. Pero si lo hacemos bien, no te preocupes, porque es el mismo que le ha hecho a los peces que no se acerquen, es el mismo que dice, ahora todo. Yo imagino los peces sin puño ahí se estaban pegando por ser pescados. Usted se imagina la multitud, gran multitud de peces por obedecer a Jesús. Lo que no has conseguido en un año, lo consigues en un minuto. En obediencia. Lo que no has conseguido esta noche en bendición, lo puedes ahora conseguir en bendición. Porque a veces, vuelvo a repetir, luchamos o tratamos de pescar o de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando van a la orilla? Uno diría, bueno, pues ahora agarraron y empezaron a vender todos esos pescados y hicieron el jornal. No, hermanos, cuando ellos salen a la orilla y están todos los peces ahí, ¿saben qué hicieron? Dice, dejándolo todo, siguieron a Jesús, lo siguieron. Porque cuando tú has conocido a Jesús, no te importa todo lo demás. Otro diría, Señor, espérate, vamos a vender esos peces, nos vamos a comer una buena barbacoa. Pero es que eso ya no entra en la mente. Cuando ellos han conocido, han tenido el encuentro con Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todo lo demás
es secular. ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Lo que no cambió el milagro de la suegra, Jesús lo consigue mar adentro. Ahora, esta fue una etapa bonita, ¿verdad? Que Jesús nos lleva mar adentro, el agua bien, todo calmado, pescamos gran multitud de peces, pero quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 8, versículo 22. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 8, 22 hasta 25. Dice, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos, ya no eran pescadores, sino eran discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y en ese momento que Jesús se duerme, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen. Interesante este pasaje de Lucas 8. Los que se habían metido en la primera barca, que eran pescadores, ahora ya son discípulos. Pregunto yo, ¿era el mismo Jesús el que entró en la primera barca que el que entró ahora? Amén. Amén. ¿Y por qué a veces cuando ya somos discípulos nos olvidamos lo que hemos vivido en lo anterior? Si ese Jesús ha hecho que hayamos podido tener una pesca milagrosa, ¿qué nos va a pasar si Él está con nosotros en medio de la tempestad? Amén. Mira, yo he aprendido algo y es no olvidarme de las bendiciones de Dios. Me olvidaré de las cosas porque soy olvidadizo bastante, pero de lo que Dios ha hecho en mi vida no me puedo olvidar. Y el mismo que hizo el milagro en Pedro en ese momento hace años o hace meses es el mismo que está en la barca. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús se había dormido. Y sabes, mucho tenemos a Jesús en nuestras barcas, pero lo hemos dejado dormir. Diga, ay, yo soy cristiano, sí, pero tal vez Jesús está en tu vida durmiendo. Pregunto, ¿Jesús lo sabe todo o no? Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, sí o sí. Amén. ¿Él sabía que se iba a desencadenar una tormenta? Entonces, ¿qué miedo hay si se duerme o está despierto? Porque esos discípulos ya tenían que decir, bueno, si Jesús está con nosotros, Él va a hacer. A veces, hermanos, vuelvo a repetir, tenemos a Jesús dormido. ¿Por qué se duerme alguien? Porque tiene sueño, pero a veces es por falta de atención. Si yo voy conduciendo, por ejemplo, he estado todo el día trabajando, voy manejando, voy conduciendo con mi coche y llevo todo el día trabajando, necesito que me hable alguien, sí o sí. Ya no decimos ni de Raúl, ¿verdad? Lo que quiero decir es que a veces, como no tenemos conversaciones con Jesús, lo dejamos dormir. Diga, ay, ahí estaba Pedro con Mateo hablando, pero Jesús lo dejaron ahí. Despierta Jesús en tu vida. Gloria a Dios. Diga, ay, diga gloria a Dios, está muy serio. A ver, ¿cuántos son pentecostales? ¿Saben que no es pecado decir aleluya y amén y gloria a Dios? Amén. Despierta Jesús en tu vida. Aleluya. Despierta Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Despertaron a Jesús. Las olas venían. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago que se anegaba y peligraba toda la barca, pero despertaron a Jesús. Yo pregunto, si se despierta Jesús en nosotros, ¿le va a agradar lo que está viendo? Porque si yo digo que quiero despertar a Jesús es para que Él esté cómodo conmigo. Él puede estar donde yo estoy, Él puede hacer las cosas que yo hago, Él puede ir donde yo voy. Ese es el punto, hermano. Ellos estaban con Jesús, eran discípulos de Jesús, pero habían dejado
a Jesús dormir en sus vidas. Muchas personas hoy han dejado dormir a Jesús en sus corazones. ¿Lo conocen? Sí. ¿Han hablado con Él? Sí. Pero hoy por hoy están dormidos en su vida. ¿Cuánto tiempo hace que no coges una Biblia, como decía el hermano de la Rosa? Yo ya me he acostumbrado al iPad, es verdad que tengo en casa muchas Biblias y las utilizo a veces por el tema de las diferentes versiones. Pero ¿cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? No podemos subsistir solamente viniendo a la iglesia. Gloria a Dios. Diga, ¡ay! Tenemos que tener a Jesús despierto en nuestras vidas. Ahora, ellos que hicieron, lo despertaron. Y Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe, iglesia? Ese Jesús que ha hecho esa multiplicación en medio del mar es el mismo que está a tu lado, pero necesita aumentar tu fe. ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Viendo programas de YouTube? Es a través de la palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Apláudele fuerte al Señor, apláudele fuerte. Jesús se despertó y ¿qué hizo? Reprendió el viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. ¿Y eso dónde pasó? ¿En la orilla? Mar adentro. ¿A quién le gusta estar en mar adentro de una tormenta? A mí no. A mí me gusta estar en Cancún o en la Riviera Maya o en Punta Cana, ¿verdad? La orillita ahí, con la piña colada, sin alcohol ahí, ¿verdad? ¡Aleluya! Pero en medio de una tormenta, en medio del mar. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a ese Dios que hace que la tormenta se calme y que las olas se apague y que cese el viento si no es en medio del problema? ¿Cómo yo voy a conocer a ese Dios de sanidad si nunca he visto una sanidad de Él? ¿Cómo yo voy a ver a ese Dios de lo imposible si no he estado en medio de ese huracán? ¿Cómo yo voy a decir, este es el Dios todopoderoso si no he vivido esas experiencias? Esos discípulos salieron transformados porque despertaron a Jesús en su vida. ¿Quieres crecer en el Señor? Despierta a Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con Él? No, pastor, ahora acabo en la oración. Pero no es eso, hermanos, hermanas. Constantemente necesitamos hablar con Jesús. No importa si estás conduciendo, estás limpiando, no importa. Lo importante es todo el día en lo que podamos estar. Amén. Despertando a Jesús. Amén. ¿Me permiten decirle algo? Amén. Tres, vengan aquí nada más las tres. ¿Me permiten decirle algo? Amén. A veces despertamos a Jesús para tonterías. Se lo voy a decir otra vez. A veces despertamos a Jesús para tonterías. Aleluya. ¿Por qué? Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Sí, que a veces despertamos a Jesús para tonterías. ¿Por qué? Porque a veces son cosas triviales, son cosas que no tienen esencia. Ay, Señor, mañana dame esos zapatitos rojitos que me ponga para... Y esos caballeros, Señor, esa corbatita que sea tan elegante. Y le decimos al Señor que haga un milagro para una corbata, para unos zapatos y eso que usted sabe. Y no le decimos que se despierte por otras cosas necesarias. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ora por los matrimonios de la iglesia? Por esos jóvenes de la iglesia. Por ese local que estamos pidiendo. Aleluya. Jesús hay que despertarlo, pero no para hablarle de chistes ni de tonterías. Amén. Y ya no quiero meterme que lo despertamos a veces para chismes y todo, hermano. A usted nunca le han llamado a su móvil, le han llamado, ay, ¿estás enterado de esto? A veces lo hacemos para Jesús, igual, lo despertamos igual. Déjame decirte, Jesús no está para perder el tiempo. Si hay un problema, llámalo a cualquier hora, despiértalo en cualquier instante. Aleluya. Pero no para tonterías. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerda, el mar simboliza el mundo y las olas, dice Santiago 1:6, pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. Hay personas que les falta fe, hermanos, que, perdónenme, pero viven de emociones. No podemos vivir de emociones. Una mujer le dijo a Jesús, bendito los pechos que mamaste, así lo narra la Biblia. Y Jesús dijo, no, benditos son los que hacen la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Que escuchan mi palabra y la obedecen. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Jesús durmiendo y lo despertaron y al instante. Despertemos a Jesús para cosas importantes. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, esa misma tormenta que fue enviada por el enemigo para destruir a los discípulos y a Jesús, esa misma, Jesús la utilizó para fortalecer la fe de ellos. Dice la Biblia que no nos preocupemos si pasamos por diferentes pruebas. Vuelvo a repetir, ¿a quién le gusta pasar por pruebas? A mí no. Pero si es una prueba que Jesús la permite, Él dice que no va a permitir que yo pase por una prueba que sea superior a mis fuerzas. Él no va a permitir una prueba que yo no pueda superar. ¿Sabes por qué las puedo superar? Porque Él está conmigo. ¡Aleluya! Porque Él está contigo. Recuerda, las tormentas son pasajeras. Ayer, hermanos, no sé, aquí en Barcelona, en Sabadell llovió, pero llovió y llovió. Casi que digo, abre el arca porque tanto llover, ¿verdad? Yo no veía el sol, pero estaba ahí. Las estrellas no se veían, hermano, pero estaban ahí. Déjame recordarte, en las tormentas tal vez no veamos a Jesús, pero está ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Por muy grande que sea la tormenta, va a ser pasajera. Y el sol sigue estando ahí, las estrellas siguen estando ahí, Dios sigue estando ahí. Recuérdale al diablo cuando venga esa tormenta. Lo que Jesús hizo, lo reprendió. Y Él dice que nos ha dado potestad también a nosotros como sus hijos para hacer lo mismo. Por eso reprende esa tormenta en el nombre de Jesús. La tormenta es un despliegue de fuerzas cósmicas ante la cual el hombre no puede hacer nada. Pero con Dios podemos orar. Hay tormentas, hermanos, que se levantan así de un día para otro. Pero déjame decirte, lo que el diablo ha tratado de utilizar para destruirte es lo mismo que Dios va a utilizar para bendecirte, para aumentar tu fe. Cuando uno pasa por ese desierto, por esa prueba que Dios nos ha permitido entrar, no somos los mismos. Por eso gózate, gózate. Ahora no te metas tú en la tormenta, ¿eh? Porque hay gente que ve la tormenta y dice, yo voy, cuidado. Una cosa es que la tormenta venga y otra cosa es que te busques tormentas. Porque no es lo mismo, hermanos. Y yo voy resumiendo. Hay una tormenta más que aparece en la palabra del Señor. Una situación más. Porque podíamos hablar de tormentas que han vivido hombres como el ciego Bartimeo, que estaba ciego. Era una tormenta para su vida. O aquel hombre que estaba en el estanque de Bethesda, el cual estaba paralítico muchos años. A veces hay tormentas así. Yo no sé a veces qué tormentas has podido vivir. Yo he vivido tormentas difíciles. He vivido tormentas, hermanos, que pensaba que no llegaba a la orilla. Y no me refiero a tormentas en el mar sino en el mar espiritual. Aleluya. Pero déjame decirte, si tú confías en el Señor, esa tormenta te va a bendecir. Aleluya. Vas a poder ver la mano de Dios Gloria a Dios. como nunca antes la has visto. Amén. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 14 y voy resumiendo el mensaje. Voy casi concluyendo. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Interesante este pasaje, ¿verdad? Hay una gran multitud, han sanado a los enfermos, Jesús ha estado sanando. Ya es tarde y Jesús le dice, iros vosotros en la barquita, que yo despido a la gente. Porque la gente tenía por costumbre, cuando acababan de ministrar, a ver dónde iban, los seguían. Entonces Jesús los despide, iros, meteros en la barca. Él los despide y Jesús, ¿qué hace? Se va al monte a orar. Imagínense el lago, la barca, con los discípulos, la gente se ha ido, Jesús está ahí en el monte. Ahora, cuando Jesús está en el monte orando, ahí la barquita que Jesús les ha invitado a ir a sus discípulos, comienza a tener problemas. Y yo vuelvo a repetir, Él es omnisciente, Él sabe lo que va a pasar. ¿Y por qué nos anima a meterse en la barca? Porque Jesús ya conoce el final. Hermanos, cuando José vivió la experiencia de la prueba, cuando Daniel vivió la experiencia de estar en medio de los leones, cuando los amigos de Daniel vivieron la experiencia de estar en el horno de fuego, ellos no conocían el final. Pero Jesús sí. Amén. No tengas miedo si Dios te dice que hagas algo. No tengas miedo si Dios te pone en un lugar. No tengas miedo si Dios te dice haz esto. ¿Por qué? Porque cuando comenzó todo el problema, yo me imagino a Jesús en la montaña y viendo esa tempestad, Él comenzó a ir en medio ahí del aire, caminaba por encima de las olas y llegó cerquita de donde estaba ellos. De pronto ellos vieron y pensaban que era un fantasma. Creían en los fantasmas, pero no creían en Jesús. Y ahí Jesús les habla, y cuando ellos escuchan la voz de Jesús, dice, ah, esto no es un fantasma, esto es Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro, ¿había más discípulos? Sí. Pero hablamos de Pedro al principio, en la barca, hablemos ahora y ahora también hablamos nuevamente. Y le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues no sería mejor decir, Señor, que se calme la tempestad. Digo yo, ya tendré tiempo de andar sobre las aguas. Pero le impactó tanto viendo a Jesús caminar sobre las aguas que ya no veía ni la tormenta, ni veía la tempestad, ni veía las olas, ni veía el viento. Cuando hay una tempestad, ¿sobre quién pones tus ojos? Él lo puso sobre Jesús y dijo, Jesús, quiero caminar como tú estás haciendo. Cuando uno pone los ojos en Jesús, hasta dice uno de hacer milagros. Hasta uno cree los milagros. Y Jesús le dijo, pues ven, ¿por qué no vas a venir? Ven. ¿Y qué sucedió? Cuando Jesús le dice ven, Él descendió de la barca y comenzó a caminar. ¿Usted se imagina caminar sobre las aguas, hermanos? Ahora, ¿qué sucedió en su vida? Y concluyo este mensaje. Dejó de mirar a Jesús, dejó de poner los ojos sobre Jesús y volvió a mirar a la tormenta, a la tempestad, a las olas y al fuerte viento. ¿Y qué sucedió? Se hundió. ¿Quieres salir de la tormenta? No mires a la tormenta, mira a Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Quieres salir de ese problema? No mires a las olas, no mires el viento, no mires las circunstancias, mira a Jesús. Cuando miramos a Jesús, caminamos por encima del problema, hermanos. Hermanos, si Pedro, en lugar de desviar su mirada y ponerla sobre la circunstancia, hubiera tenido sobre Jesús, hubiera animado a todos los demás para que dijera, yo también quiero caminar, yo también quiero caminar. Pero ahí se hundió.
Jesús hace otro milagro. Porque yo no sé cuánto pesaría Pedro, pero más que Efraín, ¿verdad? 110 kilos, 120 más o menos. Ahí dice que Jesús extendió la mano, lo asió, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo subió a la barca. Ahora, interesante. Había 11 discípulos más en la barca y ninguno caminó sobre las aguas. A veces decimos hombre de poca fe, Pedro, sí, pero él caminó sobre las aguas. Poquito, pero caminó. Hay mucha gente que dice: oh, hombre de poca fe, pero Pedro puede decir: ¿y tú, Mateo? ¿Tú no has caminado? Yo sí. Lástima que no tenía el teléfono preparado para que hicieras una foto, ¿verdad? Me grabara. Ya habían dicho algunos espirituales, eso fue una manipulación de... Ya sabe usted, ¿verdad? Concluyo. Hay más puntos para hablar, pero quiero concluir un punto para que tú lo leas en tu casa luego. Juan 21, del 1 al 13, luego te lo lees en la casa. Nos habla de cuando Jesús ha muerto. Pedro tomó la decisión de irse nuevamente a pescar. Lo he dicho adrede, para que luego tú te lo leas en tu casa. Jesús ha muerto, están todos ahí, desesperados. Juan 21, del 1 al 13, luego lo lees. Y Pedro le dice a sus discípulos, a sus condiscípulos: yo me voy a pescar. Y ellos le dijeron lo mismo: nos vamos contigo. Dice que entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Y cuando ya se regresaban de madrugada, no habían pescado nada. Y cuando ya amanecía y se regresaban para la orilla, vieron a alguien en la orilla con una pequeña fogata encendida, con un pez. Le dijo: ¿habéis pescado algo? No. Y ahí le dice: bueno, pues Pedro, tira las redes a la derecha. Y ahí cuando tiran las redes a la derecha, dice que había tanta cantidad de peces que no podían sacarlo. Dice luego la cantidad, la anotaron: 153 peces. Y aún siendo tantos peces, la barca no se hundió ni la red se rompió. Pero ¿sabes qué hizo Pedro cuando vio ese milagro? Se acordó de aquel encuentro que tuvo con Jesús. Nunca te olvides del encuentro que has tenido con Jesús. Hay muchas tormentas en la vida. Hay muchos vientos que se levantan, huracanados. Hay muchas situaciones que tratan de robarnos la bendición. Pedro se fue a pescar. Y cuando escuchó a Jesús que le dijo: tira a la derecha, y vio ese milagro, dice que se vistió, se ciñó su ropa y ahí se tiró nadando hasta la orilla donde Jesús. Quiero concluir este mensaje. A veces Jesús tiene que tratar con nosotros en medio del mar, porque somos tan duros que si no trata con nosotros en medio del mar no cambiamos, no dependemos de Él. Pero recuerda, esa tormenta, esa tempestad no va a ser para destruirnos, sino va a ser para bendecirnos. Y nunca te olvides una de las promesas más preciosas que Jesús nos ha dado. Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Sí, ese día malo, ese día que todo sale mal, ese día que es tormenta y tormenta. Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que no se acabe el fin del mundo. Él dice que va a estar con su iglesia. Él dice que va a estar en medio de la tormenta, en medio de ese mundo de pecado. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos en esta tarde, en esta noche ya. Cierra tus ojos. Dile al Señor en esta noche: no sé si estás pasando una tormenta, o acabas de pasar una tormenta, o estás en medio de la tormenta, no lo sé. Si Jesús te dice que hagas algo en medio de ese barco, obedécele, porque la obediencia trae bendición. Si se levanta ese problema y a Jesús lo tiene dormido, recuerda, despiértalo. Recuerda que si Jesús te ha mandado a hacer algo en medio de ese lago, en medio de ese mar, Él te ha dicho que vayas, no tengas miedo. Él está al control. Él va a hacer cosas maravillosas que nunca te imaginaste. Y por último, nunca te olvides de dónde Jesús te sacó. Nunca te olvides del encuentro que Él
estuvo contigo. Amén, aleluya. Ahí donde está, dile al Señor que te administre en esta tarde. Dile al Señor que en esta noche Él te hable a tu corazón directamente sobre qué tienes que hacer, sobre qué medida tienes que tomar, sobre qué cosas tienes que cambiar. Recuerda no molestar a Jesús para tonterías. Despiértalo para cosas importantes. Mantén conversaciones adecuadas donde Él siempre esté despierto en tu vida. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que hemos podido adorarte, alabarte, bendecirte. Gracias también por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que a pesar de esas tormentas que se van a levantar, podamos confiar, podamos depender, podamos tener fe para saber que tú eres el mismo que estás con nosotros, que el mismo que ha hecho tantos milagros. Ayúdanos a no olvidarnos de dónde tú nos sacaste, Señor, y a ser agradecidos contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudale fuerte.